Eso. En aquel tiempo llamó Jesús a los 12 y les fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja, que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y añadió: Quedaos en la casa donde entréis, hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si un lugar no os recibe ni os escucha, al marcharos, sacudíos el polvo de los pies en testimonio contra él. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Saludos, mis queridos hermanos del programa Sintonía Divina. Llegamos a la 15ª semana del tiempo ordinario y esta lectura de Marcos es homóloga a la que leíamos el jueves de la semana pasada, ¿se acuerdan? El envío de los 12. Y justamente este es el mensaje principal de esta semana. La misión de los llamados se va consolidando. Las lecturas de esta semana nos van a ir mostrando cómo los llamados, los 12, se van a ir consolidando y así en su misión, ¿no? Y así como Dios Padre envió de misión a su Hijo, los 12 discípulos también son enviados por Jesucristo a lo que podríamos llamar su primer apostolado. Ellos fueron enviados a ir por delante, preparando el encuentro con Jesús de las poblaciones de aquellos lugares a donde él pensaba ir. Y nos preguntamos ahora cómo debe ser, cómo debió haber sido esa misión evangelizadora para las comunidades de esos tiempos. Y lo mismo vamos a configurar un envío para nosotros, los cristianos del presente siglo. Primero, acabamos de escuchar que envió de dos en dos a los discípulos, ¿verdad? Y entonces reunió a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dice la lectura, ¿no? De dos en dos. ¿Y por qué? ¿Por qué acompañados? Claro, por si uno falla, ahí está el otro. Ah, miren, y si fallan los dos, no hay pierde, ¿eh? No hay pierde porque nunca iban los dos solos. En realidad iban tres. Dos apóstoles acompañados de Jesús, acompañados del Espíritu Santo, acompañados de la autoridad que Jesús les da para que se pongan en camino. Y son varios los aspectos que van definiendo cómo debe ser esta misión para las comunidades de aquella época y las actuales. Primero, hay que ponerse en manos de la providencia del Padre para, como humildes servidores, ir solamente con un bastón y nada más. Acabamos de leer, no llevéis túnica, no llevéis dinero, pónganse en manos de la providencia, sin posesión alguna. No lleven pan, no necesitan alforja, ni dinero, ni una túnica de repuesto, no. Vayan, casa por casa, familia por familia. Hay que amar a los hermanos con toda el alma y vivir esta misión que nos encomienda Jesús como sus apóstoles. ¿Ah? Entonces, todos estamos llamados, como los 12, a dar testimonio de aquel en quien creemos. Hay que dar lo que somos, hay que dar lo que tenemos, y así sea poco, por pequeño que sea, un gesto de amor, una palabra de perdón, un servicio a nuestra parroquia, a nuestra comunidad de hermanos, a nuestra familia, ¿ah? Una oportunidad de acogida, de diálogo, de encuentro fraterno, una muestra de paz, de solidaridad. Ese es nuestro ministerio, vivido desde la humildad. Nuestro testimonio debe ser transmitido
Ya lo hemos dicho tantas veces en este programa, con palabras, pero principalmente nuestra fe se traslada y se enseña con obras, con hechos. Sí, es posible que tú me digas, oye, pero somos seres imperfectos, pecadores, cae. Sí, falta, la pureza nos falta, ¿no? Pero el que nos ha enviado ha ido rebajando nuestras culpas, ha ido gestando el sacramento del perdón y nuestras flaquezas, nuestra debilidad a causa del pecado. A pesar de nuestros pecados, somos enviados, somos perdonados y nuevamente enviados. Podemos purificarnos permanentemente, obteniendo la confianza renovada de que el Señor nos volverá a decir, poneos otra vez en camino. Dice que los apóstoles salieron a predicar la conversión, anunciando la buena noticia del reino de Dios, como lo que hacemos nosotros en este programa de Sintonía Divina, ¿verdad? La palabra de Dios siempre es una gran noticia. Dice que los apóstoles también echaban demonios, es decir, hacían que la gente se convierta, que se cure. Dice que hacían el bien ungiendo con aceite a muchos enfermos y que estos se curaban. Y por eso el Concilio Vaticano II nos dice muy claramente que la vocación cristiana implica una vocación a este apostolado para el crecimiento espiritual primero, porque ningún miembro de la comunidad tiene una función pasiva de quedarse ni siquiera cuando está recibiendo la doctrina, recibiendo la palabra de Dios, participando de los sacramentos. Qué inútil sería para la iglesia y qué inútil sería para sí mismo el discípulo que se queda en la pasividad. Por eso que San Pablo decía algo que nos retumba la cabeza siempre, ¿ah? En la carta a los Corintios, en la primera de la carta a los Corintios nos dice algo así: ay de mí si no predico el Evangelio. Las lecturas de esta semana van justamente en el contexto de de este primer evangelio del domingo, a indicarnos cuál es el camino para los evangelizadores. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: no penséis que he venido a la tierra a sembrar paz. No he venido a sembrar paz sino espada. He venido a enemistar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. Los enemigos de cada uno serán los de su propia casa. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no carga con su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por mí, la encontrará. El que os recibe a vosotros, me recibe a mí. Y el que me recibe, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta, tendrá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo porque es justo, tendrá recompensa de justo. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños, solo porque es mi discípulo, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Cuando Jesús acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en sus ciudades. Vemos cómo el envío se consolida en instrucciones prácticas, ¿no? Instrucciones prácticas que se le va dando al enviado. Y al comienzo se nos habla que no vino Jesús para
dar la paz, para buscar la paz. Pero cuidado cómo entendemos esto. No es el sentido de la paz, el sentido mundano que muchas veces nosotros le damos al término paz, ¿no? Se me vienen a la memoria dos episodios importantes, dos citas bíblicas importantes. La primera, en el portal de Belén, Los Ángeles, en el Evangelio de Lucas, ¿ah? Que es muy completo en todo lo que es el nacimiento y las etapas previas del nacimiento. Nos dice Lucas, muy maravillosamente descrito, que los ángeles decían, proclamaban, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz a los hombres que Él ama. Y el otro pasaje es cuando Jesús, después de resucitado, se aparece a sus discípulos y les dice, paz a vosotros. Es decir, que la paz para nosotros los hijos de Dios consiste en la certeza absoluta que Dios nos ama. Dios nos crea y nos envía a su Hijo. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios ya nació y está entre nosotros. Y como Dios nos ama, nos envía a su Hijo y además resucita a Jesús en cuerpo y alma. Y Él se presenta y nos dice, aquí estoy en cuerpo y alma. Tóquenme. Soy Jesús. La paz sea con vosotros. Repito, no es la paz mundana de una, un enfriamiento, una tibieza de la fe, una paz encubierta, una pasividad mediocre, inactiva. No, la paz no es pasividad, sino es aquello que en nuestra sociedad y en nuestra familia hace patente nuestra fe. El Evangelio, justamente que estamos leyendo, es para que nos empecemos a cuestionar muchas cosas, especialmente lo que hace falta para que en nuestro entorno se consiga una paz verdadera y duradera, caminando siempre en la luz de la verdad que es Jesucristo. Y él dijo en Juan capítulo 8, si ustedes permanecen fieles a mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Y claro, va a haber divisiones porque el mundo no nos va a comprender. El mundo nos va a odiar. Va a haber mucha oposición porque cada quien tiene su propia opinión y su propia personalidad respecto de las cuestiones de fe. La paz aparece allí justamente cuando despreciamos al maligno enemigo, a las cosas del mundo, y allí es donde nos volvemos verdaderamente libres, cuando no estamos atados a los dictados del mundo, ni de las personas mundanas que están orientados por el maligno. Tampoco quiere decir esta lectura que tenemos que negar a la familia o negarnos a nosotros mismos. No, porque no dice que hay que abandonar a la familia, ¿verdad? Acuérdense también que Jesucristo dice honrar padre y madre, ¿no? O sea, no se vayan a confundir de que hay que apartarse de la familia, que hay que dejarlo, renunciar a... No, lo que sí nos pone una disyuntiva para que podamos ser sabios al momento de elegir qué hacer o cómo actuar. Porque claro, no te está poniendo entre la espada y la pared o la familia o la fe. No, jamás. Sino lo que te está diciendo es, hijo mío, sé coherente. Y por eso reprende a los fariseos y a los doctores de la ley cuando en otro pasaje les dice que estos privan a sus padres, a sus progenitores, con el pretexto de que el dinero que les pueden compartir a sus padres lo tienen que dar como ofrenda a la iglesia.
Y Jesucristo lo dice muy claramente, ¿no? Este dinero no es corbán, no es limosna para la iglesia, es para los padres. Honrar padre y madre, dice que no se olviden. Las cartas de San Pablo también hablan extensamente sobre el amor a la familia, ¿no? No nos dice que no nos debemos amar a nosotros mismos, a nuestra propia vida o menospreciarla. Ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Es decir, el que no se ama a sí mismo, no va a consumir alcohol, va a consumir cosas que le hacen daño, va a consumir drogas, va a consumir cosas que le hacen daño porque no se ama a sí mismo. El que se ama a sí mismo ama a Dios y cuida su cuerpo, ya que eso es lo que nos indicó Jesús, que su Padre es el Dios de la vida. Y Él nos pide en esta lectura que Dios ocupe el primer grado de la escala del amor. Eso es lo que nos está pidiendo, nada más. Y que la fe que se basa en el amor a Dios ante todo, sea también para el prójimo. Por eso que habla de que si recibimos a los pastores, a los enviados, a los evangelizadores, y aunque sea les damos un vasito de agua fresca, por eso que debemos querer mucho a nuestros sacerdotes, a nuestros pastores, desde que son novicios, desde que son estudiantes del seminario, tenemos que protegerlos, hacer nuestra su labor, apoyarles, porque Jesús hoy nos envía a hacer esto. Esta fe en el amor al prójimo se debe patentizar en los enviados que nosotros recibamos. ¿Y qué mejor muestra de ello que recibir a las personas que Jesús nos está enviando para que nos evangelicen? Y cuando nosotros seamos evangelizadores, debemos también evangelizar a nuestra familia y poder darles muestras de amor. Eso es lo que quiere nuestro Señor Jesucristo, que le demos mucha importancia a la vida de fe. Y por encima de todas las consideraciones secundarias, de los pretextos que a veces nos alejan de la práctica del amor perfecto, ¿no? Porque cuántas veces nos ha pasado que ya hemos decidido ser testigos de Cristo y nos vamos a ver en la obligación de dejar muchas dependencias, muchos hábitos, muchas compañías, consumos, lecturas, espectáculos, programas de televisión que no nos hacen crecer espiritualmente como discípulos. Hay que dejar eso, porque si tú quieres más ese tipo de inclinaciones y de prácticas, no vas a ser un buen discípulo. Entonces, claro, hay obligaciones familiares que son sagradas, que no son renunciables, como educar a los hijos. Es lo que nos dice el sacramento del matrimonio. ¿Están dispuestos ustedes a recibir a los hijos que Dios les envíe y a educarlos, no solamente a darles vida, hay que recibirlos con amor y acompañarles durante toda la vida, porque de nosotros podrán apreciar el amor y la obediencia a Dios, el amor y la obediencia a nuestros padres, a nuestros prójimos, etc. Entonces, cuidado, ese es nuestro primer compromiso. Estos compromisos familiares o sociales existen y se deben cumplir. Pero, ojo, en esta lectura se nos envía a armonizar nuestros tiempos, nuestras ocupaciones, nuestras conductas, para que no excluyan nunca o nieguen o se contrapongan a la fe que profesamos. Simplemente tenemos que asumir la fe y a la vez una renunciación a favor del Evangelio que nosotros mismos estamos proclamando con nuestras palabras, pero también como testimonio vivo con nuestra conducta. Tenemos, pues, que establecer prioridades, ¿no? Indudablemente, y eso significa acoger a Jesús. Esto ya nos lo anuncia Jesús con esta lectura, provocará una gran división con el mundo y con todos los que se comportan de acuerdo con las leyes del mundo. Ahí estará la división que vamos a encontrar.
En aquel tiempo se puso Jesús a recriminar a las ciudades donde había hecho la mayor parte de sus milagros, porque no se habían convertido. Ay de ti, Corosaín, ay de ti, Betsaída, si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras, hace tiempo que se habrían convertido cubiertas de sayal y ceniza. Pues os digo que el día del juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón que a vosotras. Y tú, Cafarnaúm, ¿piensas escalar el cielo? Bajarás al abismo, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que en ti, habría durado hasta hoy. Pues os digo que el día del juicio le será más llevadero a Sodoma que a ti. Esta lectura es muy dura, muy dura para estas ciudades y que nos muestran lo importante que es acoger la palabra de Dios de manera sincera y definitiva y no de manera aparente, ¿no? ¿Se acuerdan que la semana pasada decíamos qué difícil es que un profeta sea acogido en su tierra? ¿Recuerdan? Ya sabemos que Jesús fue rechazado por sus contemporáneos, ¿verdad? Especialmente los habitantes de estas ciudades, Corosaín, Betsaida, Cafarnaúm, que son ciudades de la región de Galilea que destacaban mucho por su gran piedad, por su gran práctica del culto religioso, del culto judío, y en las que Jesús había dado mucho, había dado muchas muestras de su gran poder, había dado atenciones a las personas que se lo pedían, había predicado, ¿no? En el mar de Galilea, permanentemente sabemos que él predica en el mar de Galilea, pues tenía esperanzas en estos pueblos, ya que su formación, sus escuelas de religión eran bastante superiores. Pero al final no acogieron el Evangelio a estas ciudades. Y por eso viene la comparación con Tiro y Sidón, con Sodoma y Gomorra en el día del juicio, ¿no? Y es porque estas ciudades se destacaron por todo lo contrario. Eran paganas, claro, eran paganas, Sodoma y Gomorra, es muy conocida la historia. Y estas ciudades fueron maldecidas por los profetas y hasta fueron arrasadas. Pero estas ciudades se hubieran salvado, dice Jesús, que él creía o sostenía que hasta estas ciudades tan paganas se hubieran salvado y hubieran salvado sus graves pecados de vidas licenciosas y es que hubieran tenido la oportunidad de apreciar, de presenciar, de testimoniar todo lo que Jesús hizo. Cuidado con la santidad hipócrita, dice Jesús. Eso aleja a Dios de nuestros corazones, porque es un fingimiento ante los demás de lo que realmente tenemos en el corazón. El Santo Padre dice, analiza tu interior siempre, haz un examen de conciencia, porque Jesucristo va a decir, ay de ti, te di tanto, te llamé, me hice presente en tu vida y prefieres una vida tibia, un cristianismo a medias, una superficialidad y un poquito de cristianismo, de agüita bendita y nada más. Dice el Santo Padre, es todo esto, dice que vivimos, que a pesar que somos cristianos, nos esmeramos en vivir como paganos. Mucha atención con las lecturas que a continuación compartimos. En aquel tiempo tomó la palabra Jesús y dijo, te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien.
todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Esta lectura siempre me ha parecido una lectura súper tierna, ¿no? Porque nos trae una amorosa conversación de Jesús hacia su Padre, como muestra de cómo debe ser nuestra oración, cómo debemos orar con nuestro Padre. Y esta oración es un modelo a seguir. Por eso que los discípulos más adelante le dirán a Jesús, Señor, enséñanos a orar. Pues bien, comienza esta oración con una acción de gracias. Y Jesús revela en su oración al Padre, le da las gracias y lo bendice. Disculpen. Y en un gesto muy conmovedor dice, sí, Padre, yo te alabo, yo te amo, yo te quiero y estoy totalmente de acuerdo con cómo haces las cosas. Estamos en el mundo, pero esto no nos intimida, al contrario, como Jesús, sintámonos hijos del Altísimo y no perdamos la oportunidad de señalar esto que nos dice Jesús. El Hijo conoce al Padre como el Padre conoce al Hijo. En la lectura homóloga de Lucas, porque esta vez hemos leído en Mateo, dice que Jesús se estremeció visiblemente de alegría, pues se nos describe claramente cómo es el amor del Padre hacia sus hijitos, los más pequeños, los más humildes. Y Jesús dice esto, miren, tomen nota, se ha escondido estas cosas, estas enseñanzas a los sabios y entendidos. Ah, o sea que los sabios y entendidos no saben el mensaje del Evangelio. Bueno, sí lo saben, pero no lo entienden. Y por el contrario, a los más pequeños, a los más humildes, se los ha revelado plenamente. Léase la humildad, la sencillez, la infelicidad, entre comillas, para el mundo, la infelicidad de aquel que sufre, de aquel que llora, de aquel que es perseguido, pero que es el bienaventurado según el Sermón de la Montaña que leíamos hace algunas semanas, en el capítulo 8 de Mateo. Luego de la acción de gracias, Jesús da gloria a Dios por justamente este hecho que la revelación a los más sencillos. ¿Por qué? Porque son capaces de acoger el mensaje. El sabio se la sabe todas y no necesita más que su propia fuerza. No quiere ni confía en la gracia. Y los sencillos somos capaces de percibir cómo es que se llega hasta Dios. Jesús agradece porque no es con sabiduría, con estudios, con diplomas, con posgrados. No es ese el camino, ¿eh? Tampoco es el camino a través del estatus, del poder, del dinero. No. Ya sabes quiénes son los sabios, quiénes son los entendidos y prudentes en tiempos de Jesucristo. Ya sabes lo que ellos hicieron. Sin embargo, debemos tener en cuenta que la buena nueva es para todos. Inclusive para los sabios, poderosos, esos que son los sabelotodos, también es para ellos, pero como no la pueden entender, se van a perder la salvación, porque no aceptaron que Jesús es el Hijo de Dios y hasta acabaron con él. Lo vamos a escuchar ahora muy claramente en la siguiente lectura. Los soberbios, con todos sus conocimientos, no pudieron descubrir a Dios. Los sabios no pudieron descubrir a Dios. Por eso que las bienaventuranzas nos muestran
a un Dios para quienes son desdichados, aquellos que, según el concepto del mundo, son los desfavorecidos. En aquel tiempo tomó la palabra Jesús y dijo: Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Mis hermanos, fíjense cómo en 2 versículos se puede encerrar tanta verdad. Se puede resumir todo el papel del evangelizador. Por eso decíamos, esta semana se va consolidando el envío. Claro, si hemos escuchado bien este mensaje, el buen pastor nos llama y nos dice: vengan a mí. Qué linda invitación, qué sorprendente este llamado y esta indicación de cómo tenemos que comportarnos los llamados. Es muy, muy sorprendente porque el Hijo de Dios quiere que aprendamos de Él la humildad, la mansedumbre, ya que Dios Padre le ha dado el conocimiento del poder a Él, y Él es el único camino para poder adquirir la fe en Dios. Recuerden, nadie va al Padre sino por mí, nos dice Jesucristo, y tenemos que aprender esta nueva visión, diferente a la visión que tiene el mundo y sus engaños, sus seducciones. Fíjate que al decir vengan a mí, lo que sentimos tú y yo probablemente en el corazón es que nuestra vida llena de problemas, de dificultades, de carencias, de necesidades, de agobios. Jesús nos dice hoy día: yo les voy a aliviar de tantas cargas, de tanto agobio. Nos está dando las pautas definitivas para ser felices de verdad. Clarísimo, ¿verdad? Dice: deja tu yugo, porque ese yugo es pasajero, es material, es de necesidades muchas veces tontas. Deja esa carga, yo te voy a aliviar de esas cargas y te voy a dar mi yugo, porque mi yugo es bueno y mi carga es liviana. Ojo, ojito, él te dice: no te voy a quitar tus cargas, pero te voy a dar el yugo que te permitirá llevarlas. Te voy a dar el medio para que puedas, a la luz del Evangelio, tener esa facilidad de afrontar aquello que en tu vida se te está haciendo muy difícil, muy complicado. ¿Y cuál es la fórmula? Aquí está la fórmula: la paciencia del corazón y la humildad. Es lo que dice el Señor. Miren, yo soy paciente y humilde, paciente de corazón y humilde. Ah, hagan como yo. Y la paciencia, mis hermanos, es la capacidad de soportar estas dificultades, estos sufrimientos, estos contratiempos que tenemos nosotros, sin quejarse, sin perder la calma, la esperanza. Por eso el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que en esta lectura se enfatiza la importancia de la paciencia del corazón en momentos de prueba, de aflicción, de necesidad, y nos hace optar por la búsqueda de la santidad.
Aquí se nos enseña a confiar en la providencia de Dios como lo hacía la lectura del domingo. No lleven bastón, no lleven túnica de repuesto, no lleven dinero, no lleven alforja. Vayan confiando en la providencia. Acá vuelve a presentarse esta esperanza, esta paciencia del corazón. Nos enseña a esperar el cumplimiento de las promesas de vida eterna. Y la humildad, por otro lado, también es componente esencial para seguir a Jesús. Y el Catecismo de la Iglesia Católica enfatiza que esta humildad es una invitación para seguir a Jesús, quien se hizo siervo. El Hijo del Hombre no ha venido a servirse, sino a servir. Y Él se humilló a sí mismo por el gran amor que Dios nos tuvo como sus hijos, como su creación. Y Jesús tomó ese amor del Padre para volverse humilde y por el mundo se sacrificó y dio todo, inclusive la vida, en una muerte dolorosa. Esa humildad nos ayuda hoy a reconocer nuestras limitaciones y a aprender a valorar a los demás con respeto y amor. Esa humildad implica también reconocer nuestra dependencia de Dios, nuestra necesidad de su gracia. Es decir, si bien la paciencia y la humildad son virtudes del cristiano, Jesús hoy nos enseña que hacen la paciencia del corazón y la humildad, nos hacen ver que nuestra virtud no solo depende de nuestro esfuerzo, de nuestro propio músculo, de nuestra voluntad, sino de la gracia de Dios. Hagamos pues, hermanos, hagamos un propósito de entender, de conocer la misericordia y la gracia de Dios. Busquemos siempre lo bueno que es actuar para los ojos de Dios. En aquel tiempo atravesó Jesús en sábado un sembrado. Los discípulos que tenían hambre empezaron a arrancar espigas y a comérselas. Los fariseos al verlo le dijeron: mira, tus discípulos están haciendo una cosa que no está permitida en sábado. Les replicó: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y comieron de los panes de la proposición, cosa que no les estaba permitida ni a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes. ¿Y no habéis leído en la ley que los sacerdotes pueden violar el sábado en el templo sin incurrir en culpa? Pues os digo que aquí hay uno que es más que el templo. Si comprendierais lo que significa quiero misericordia y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Esta lectura es algo que reiteramos, ¿no? Y para los seguidores del programa Sintonía Divina es un escenario muy común. Y vamos a repetir lo que siempre decimos. Antes que el sábado está el hombre. Antes que la ley está el propósito de Dios y su creación. Y Jesús dio una clara lección, no una, varias veces, contrariando a los fariseos que eran maestros muy estrictos, muy apegados a las normas judías, lo cual es bueno, ser apegado a la norma, pero no completaban porque estaban alejados del amor y de la gracia de Dios. Tenían que ser complementado el cumplimiento de la ley
con el amor a Dios. Claro, los fariseos tenían mucha justicia, mucho cumplimiento de la ley mosaica, pero muy poco amor. Y viene Jesús y quebranta el apego a lo que es inútil para el reino y nos enseña que no se debe sobreponer nada a la creación del hombre. El hombre es obra de Dios y esto para los judíos era completamente revolucionario. Jesús nos enseñó que primero, antes que todo, está el amor. Primero están las necesidades de los hijos de Dios y luego el cumplimiento de las frías normas. Si los hijos de Dios tienen hambre, ¡ja! Jesús utiliza el ejemplo de David y sus compañeros que nos ayudan a saber que Jesús sienta autoridad sobre el sábado. El Hijo del Hombre está por encima del sábado, por encima de los ritos, por encima de las leyes y de las tradiciones judías. ¿No han oído en la Sagrada Escritura que se dice en el profeta Oseas, ¿no? Capítulo 6, misericordia quiero y no sacrificios, dice el Señor? Dios no nos pide ofrendas, sacrificios, si no tenemos compasión. De poco sirven, muy poco sirven el cumplimiento hipócrita de los preceptos si no existe en nosotros, como hijos de Dios, el sentimiento fraternal con nuestros hermanos, con el prójimo. Por encima del sábado, para Jesús estaban los necesitados, los enfermos, los pecadores. Y en este pasaje que acabamos de compartir, por encima de la ley del sábado estaba el hambre de los discípulos. Un ejemplo que para mí es muy claro, no sé si para ti, te lo comparto para ver qué piensas. Ir a misa los domingos es importante y estoy seguro que muchos de ustedes cumplen con este precepto. Pero imagínense ustedes a alguien que va permanentemente a misa los domingos y algunos días de la semana, pero no tiene caridad con los más necesitados. De muy poco sirve, ¿verdad? Yo puedo estar muy compungido a la hora de que me voy a confesar, pero si yo mismo no perdono a otros que me han ofendido, ¿cómo voy a poder pedir perdón en la confesión? Les dejo esos dos ejemplos para que reflexionen. En aquel tiempo, al salir de la sinagoga, los fariseos planearon el modo de acabar con Jesús. Pero Jesús se enteró, se marchó de allí y muchos lo siguieron. Él los curó a todos, mandándoles que no lo descubrieran. Así se cumplió lo dicho por medio del profeta Isaías. Mirad a mi siervo, mi elegido, mi amado, en quien me complazco. Sobre él pondré mi espíritu para que anuncie el derecho de las naciones. No porfiará, no gritará, nadie escuchará su voz por las calles. La caña cascada no la quebrará, la mecha vacilante no la apagará, hasta llevar el derecho a la victoria. En su nombre esperarán las naciones. Mis hermanos, en esta lectura de Mateo se nos recuerda lo que decíamos el jueves de esta semana. Vengan a mí los que están cansados, agobiados, los que están fatigados, sobrecargados. Yo les daré alivio, yo les daré descanso. Por eso es que Jesús, después que realizaba muchas curaciones, incluso en días sábados,
los fariseos saliendo de la sinagoga, miren, salían de la sinagoga y ya empezaban a confabular para acabar con él. Ay de ti, Corosaín, ay de ti, Betsaida, ay de ti, Cafarnaúm, justamente por esto lo decíamos en la lectura del jueves. Para ellos el sábado era sagrado para honrar a Dios y en el sábado no se podía hacer nada, ¿no? Y hemos dicho que Jesús pone las cosas en orden, diciendo lo que es lícito hacer en el día sábado. ¿Qué cosa es lícito hacer en el día sábado? Lo que dice la ley, sí, pero si el bien, hacer el bien, se opone a lo que dice la ley, hay que hacerle caso a hacer el bien. San Agustín decía, ama y no temas. Ama y haz todo lo que quieras. Fíjense que después de muchas curaciones, dice Jesús, se tuvo que marchar de allí porque se enteró de que estaban confabulando contra él y que muchos lo siguieron. Y a estos les pidió discreción. Estos beneficiarios de sus curaciones les pidió discreción para que se pudiera cumplir lo que profetizó Isaías, ¿no? El Hijo, el enviado, el Mesías no porfiará ni gritará, sino se escuchará solamente la prédica, el evangelio, pero no en las calles, ¿no? Había mucha discreción en esto, pero ojo que la discreción ya se acabará pronto cuando Jesús empiece a anunciar la buena noticia a sabiendas que sus enemigos lo llevarían a la muerte. Jesús no se oculta por cobarde, sino porque quería ejercer su ministerio y luego ya se iba a dar en el momento oportuno las consecuencias de ello, como acabamos de escuchar, que a causa del quebrantamiento de lo que es la ley del sábado, Jesús es condenado a muerte. Por eso decimos que la palabra de Dios no se debe callar. El Evangelio siempre será una gran noticia, ¿verdad? Para nuestra salvación, en la lectura anterior se nos ha ofrecido el yugo, que es suave, que es ligero. Es decir, que si vamos a transitar por este mundo, tenemos que hacerlo pues sin ningún peso agobiante, sino dotados de esa felicidad, de esa tranquilidad que Jesús nos ha dado en estas lecturas que hemos reflexionado. Vamos a hacer nuestra oración final. Te damos gracias, Señor, y te ofrecemos todo lo que somos. Oramos al Sagrado Corazón de Jesús. Recíbenos y transforma todo nuestro ser a tu voluntad. Recibe, Señor, nuestros miedos y transfórmalos en confianza. Recibe, Señor, todos nuestros sufrimientos, nuestras cargas, nuestros agobios, nuestras dificultades, nuestras vergüenzas por haber pecado y transfórmalos en crecimiento. Recibe, Señor, nuestro silencio y transfórmalo en oración y adoración. Recibe, Señor, nuestros momentos críticos, nuestros momentos de dificultad, de necesidad, de enfermedad, de muerte, y transfórmalos en madurez. Recibe, Señor, nuestras lágrimas, todo lo que sufrimos, lo que lloramos, y transfórmalas en plegaria. Recibe, Señor, toda nuestra ira, nuestra desesperación, nuestra intolerancia, y transfórmala en humildad, en paciencia del corazón. Recibe, Señor, nuestro desánimo, nuestras dudas, nuestras incertidumbres, nuestras descreencias, nuestras desconfianzas, y transfórmalas en fe. Señor, recibe nuestra soledad y transfórmala en contemplación de ti y de tu amor.
Recibe, Señor, nuestras amarguras y transfórmalas en paz del alma. Recibe, Señor, nuestra espera paciente y transfórmala en esperanza. Recibe, Señor, nuestra muerte y transfórmala en resurrección. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, gracias por acompañarnos en esta nueva entrega de nuestro programa Sintonía Divina, y los invitamos a seguir semana tras semana las incidencias de las lecturas del Evangelio a través del canal Sintonía TV. Son bienvenidos y nuevamente el Señor nos recibirá en este programa que es de Jesucristo y que también nos ayuda, nos acompaña y nos inspira para que podamos seguir creciendo en su amor durante toda esta semana. Dios les bendiga y nos vemos pronto.